Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar este taller del Ravignani que está focalizado sobre todo en temas de historia económica, temas de historia económica argentina contemporánea. El título del taller es Repensando el papel del Estado en la historia económica argentina y van a exponer María Elena Garibotti y Milagros Rodríguez. Milagros Rodríguez es doctora en historia, sus temas de investigación están vinculados con el Estado empresario y el sector energético, núcleo energético en la Argentina. Ha publicado su tesis doctoral eh, y ha publicado diversos artículos en revistas especializadas. Ella se doctoró antes de la pandemia, ¿verdad? En el Otro periodo mundo. prepandémico, otro mundo. Eh, y nos va a presentar su nuevo proyecto de investigación, de alguna manera. Su investigación doctoral estuvo vinculada al Plan Nuclear Argentino, iniciado en 1979, hasta la década de los 90, inicialmente, ¿no? Y María Elena Garibotti también es doctoranda, es magíster en Historia Económica y las Políticas Económicas, es doctoranda en Historia, acaba de terminar su tesis y presentarla, aunque no defenderla todavía, sobre las políticas comerciales del peronismo, fundamentalmente sobre las políticas de control de cambios durante el periodo del primer peronismo. Las dos investigadoras son miembros del Instituto del Programa de Historia Económica y Social Americana, del PESA, y obviamente sus temas de investigación están muy vinculados, están centrados en la historia económica del siglo XX, temas generalmente pocos transitados por los historiadores económicos, más transitados por los economistas como Campo o por los sociólogos económicos, y las dos investigaciones, las dos investigaciones están centradas fundamentalmente en repensar el papel del Estado en la economía argentina en dos momentos diferentes y con dos motivaciones muy diferentes. Una, un proyecto vinculado al desarrollo y fundamentalmente al desarrollo del sector núcleo energético, tal vez uno de los últimos o el último gran proyecto de desarrollo que tuvo el Estado argentino en algún momento de su historia, y el otro más vinculado a las políticas tomadas por el Estado en un determinado periodo de la historia económica argentina frente a la crisis de los años 30, frente luego a las crisis de balanza de pagos, eso que ahora se llama restricción externa, en la Argentina de los años 40 y los años 50. Bueno, las dejo con ellas. En primer término, Milagros Rodríguez. En primer lugar, gracias a los organizadores por invitarnos, hablo por las dos, y por supuesto la asistencia que siempre levanta el espíritu, sobre todo porque, como al ser una modalidad taller, por lo menos yo personalmente, lo que quería exponer hoy es un proyecto de investigación justamente, siempre sirve enriquecerse de lo colectivo y recibir, sobre todo en esta instancia, ¿no? Comentarios, críticas, porque es justamente una etapa, digamos, de inicio. Cabe destacar además, esto es una cuestión personal, pero la voy a comentar porque es relevante, que en realidad mi proyecto de investigación de este año fue Maternidad 1. Entonces, la realidad es que esto es algo que está recién empezando ahora para el año que viene, ¿sí? Y por este motivo también me interesa mucho, me interesaba participar de este taller porque también es una forma, ¿no?, de volver acá a, a revincularme y a aparecer otra vez en estos ámbitos. En principio, la realidad es que el tema de investigación para este proyecto sigue siendo la cuestión nuclear en un ámbito que un poco encontré en vacancia, digamos, a partir de las investigaciones anteriores, pero que sigue teniendo que ver con, digamos, el problema de investigación que más me moviliza a mí, que es repensar al Estado
Estado empresario, sobre todo en los últimos años, ¿no? En un contexto en el cual, bueno, otra vez desde la sociedad estamos asistiendo a un nuevo cuestionamiento respecto de la intervención del Estado en la economía. Y realmente me parece, en ese sentido, me genera una motivación muy importante de preguntarme también por qué gran parte de la sociedad además está a favor, ¿no? En cierto sentido, de un proyecto de este tipo. Con lo cual, bueno, un poco la pregunta de fondo de esta investigación tiene que ver con el retorno del Estado, pero también los límites, ¿no? Por lo menos de ese proceso, que bueno, que en un punto nos terminen también dando algunas pistas para pensar el presente, ¿no? Bueno, como les comentaba antes, esto emana, pero primero, para aclarar, el proyecto abarca el caso de la Comisión Nacional de Energía Atómica entre el 94 y el 2015, ¿sí? Bueno, el sector nuclear a mí siempre me pareció muy interesante porque es un poco uno de los pocos casos de éxito en la Argentina, y que tiene esta particularidad de que fue uno de los pocos sectores que escaparon al proceso, en cierto sentido, ¿no? De privatización, es decir, se propuso una privatización de las centrales nucleares que no se pudo llevar a cabo, ¿no? Entonces esto también, digamos, representa una particularidad en lo que es el sector energético en general, y además es un sector que entre el 2005 y el 2006 experimentó un relanzamiento y un auge muy notorio, ¿no? Sobre todo hasta el 2014, 2015, que tuvo que ver, bueno, justamente con la reaparición en agenda de muchos de los proyectos nucleares. Específicamente, a mí en este periodo me interesa trabajar lo que sería la Comisión Nacional de Energía Atómica Histórica. Ahora les voy a explicar por qué hago esta aclaración, porque la realidad es que a partir del 94 el sector quedó subdividido, ¿no? Lo que antes estaba consolidado dentro de una sola entidad, a partir del 94 quedó dividido en tres. Yo para mi tesis doctoral analicé lo que sería puntualmente la parte nucleoeléctrica, ¿no? Yo me centré en el caso de la central nuclear Atucha 2, que también es muy particular porque es una obra pública que arrancó en el 79 y se terminó en el 2014, ¿no? Y en esos 34 años pasó de todo ahí. Entonces, en un punto también para mí Atucha 2 siempre fue la metáfora, ¿no? Del sector nuclear argentino, porque ahí, en ese caso, se condensan los avatares del sector. Ya en el 2014, durante la licenciatura, había analizado un poco la CONE en los 90, pero bueno, había sido un trabajo un poco más acotado, ¿no? Y entre el 2020 y el 2023 realicé la instancia postdoctoral, donde, bueno, también terminé, digamos, de cerrar quizás algunos temas más vinculados con lo nucleoeléctrico. Bueno, entonces, ¿por qué pensar al Estado, ¿no? Y sobre todo a fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Bueno, la realidad es que las empresas estatales siempre cumplieron un papel muy importante, ¿no? Incluso desde el siglo XIX esto está constatado, y más si miramos los sectores energéticos, digo, hay pocos casos, y justamente esos casos, esa excepción nos da cuenta, digamos, de lo extendido que es esto. Hay pocos casos solamente en los cuales el sector eléctrico está solamente en manos de entidades privadas, ¿no? Sobre todo en los países desarrollados, la mayoría es el Estado quien tiene una participación mayoritaria, ¿no? Y en lo nuclear, justamente esto es mucho más claro, ¿no? Salvo Estados Unidos y Japón, que son dos excepciones, en el resto de Europa y en los demás países nucleares encontramos siempre una presencia del Estado muy marcada. El Estado, a lo largo de la historia, y bueno, no solo en Argentina, también en el resto del mundo, fue sucesivamente cuestionado, ¿no? Se habla en general de 4 etapas, ¿sí? Acá yo me estaría centrando un poco en la última etapa y podríamos pensar el inicio de una quinta, con el retorno del Estado, pero digamos es un poco a lo que apunta la bibliografía, que hay una dinámica pendular, ¿no? En la valorización del Estado. Hay etapas de auge y etapas de cuestionamiento, ¿sí? Particularmente la última etapa de cuestionamiento que tuvo lugar en los 90 y que, digamos, la podemos encontrar en forma muy clara en el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña, ¿no? El modelo británico es el modelo de privatización que después adoptó la Argentina.
Y donde, bueno, un poco la idea era que el Estado era ineficiente para producir y que por ende todas estas áreas tenían que pasar a estar en manos del privado. Esto terminó bastante mal, ¿sí? Incluso en países desarrollados, no solo en Argentina, eso es algo que ya lo sabemos, pero incluso, por ejemplo, en Inglaterra esto terminó con una serie de rescates estatales. Sobre todo, bueno, en el sector nuclear particularmente hubo un rescate muy importante a principios de los 2000, porque las empresas privadas que se habían creado para operar las centrales terminaron quebrando, ¿no? Es justamente este motivo, digamos, si lo pensamos en términos globales, y hace pocos años también la pandemia volvieron, ¿no?, a desatar un poco la polémica sobre la necesidad de un Estado presente. En América Latina, más específicamente, esto también tiene que ver con el fracaso del consenso de Washington, ¿no? Acá esto tiene otra dimensión también, pero digo, a partir del 2008, sobre todo, asistimos a una nueva producción bibliográfica, ahora después les voy a mostrar, que apunta a volver a repensar al Estado y a pensar la potencialidad del Estado, ¿no? Un poco los trabajos más pioneros son los de Mariana Mazzucato, ¿no? que muestran cómo en realidad el Estado en muchas oportunidades ha sido incluso innovador y eficiente, digo, y justamente fueron las empresas privadas las que aprovecharon ese impulso, ¿no? Bueno, ¿y por qué estudiar la Comisión Nacional de Energía Atómica? Algo ya les adelanté, tiene características que son muy, muy particulares, ¿sí? Esto es algo de lo que les comentaba sobre el estado de la cuestión. Sobre el estado empresario tenemos una serie de trabajos que abordan el retorno del Estado y sobre todo procesos de reestatizaciones que tuvieron lugar a partir del 2008, sobre todo. Fundamentalmente en muchos países esto se dio en función de la crisis económica del 2008, ¿sí? Pero que también abordan el caso latinoamericano, ¿no? Y hay varios estudios comparativos que muestran cómo fue ese proceso de retorno, de retiro y de retorno del Estado empresario. Y por otra parte, y acá, digamos, sí, la bibliografía por ahí es un poco más escasa, tenemos también algunos trabajos que abordan los sectores nucleares. El problema acá es que es muy difícil encontrar compilaciones, es decir, en general lo que abundan son casos nacionales, ¿no? Y todavía no existe una bibliografía quizás comparativa así abundante. Hay algunos estudios un poco más acotados, pero en general lo que tenemos son casos nacionales, donde, bueno, justamente se muestra cuáles fueron los avatares de los programas nucleares en el cambio de ciclo. Acá hay un elemento que es muy importante en el plano internacional que en Argentina está bastante ausente, que son los movimientos antinucleares, ¿no? Esto ya lo aclaro. En Argentina y sobre todo en América Latina no tuvo mucha fuerza, si bien existen algunos movimientos antinucleares que quizás fueron más acotados en el tiempo. Este proceso sí, digamos, fue muy claro en el mundo desarrollado, ¿no? Y ahí hay una impronta también muy fuerte cuando se habla o se discute la pertinencia de los programas nucleares. Y también es un tema que ha vuelto a la agenda porque desde que volvió a reflotar la cuestión del cambio climático, bueno, en muchos casos, o para muchos analistas, la energía nuclear sigue siendo, ¿no?, una posibilidad, una alternativa. Esto también es otra cuestión abierta al debate, ¿sí? Pero digamos, esto también ha contribuido como a que esto vuelva a estar un poco en el centro de la agenda, ¿no? Bueno, y digamos, si vamos ya a la producción bibliográfica nacional, digamos, tenemos varios trabajos, ¿no?, que retoman esta cuestión de la crisis del retorno del Estado empresario. Bueno, está el trabajo de Claudio junto con Marcelo Rugier. Bueno, puntualmente el equipo de Marcelo Rugier también ha trabajado bastante, ¿no?, esta cuestión del Estado empresario, sobre todo analizando casos de empresas, ¿no? Y esto es muy importante porque también va trazando un camino a seguir, ¿no?, para ir sumando contribuciones a esas miradas o esas reflexiones en torno al Estado. Y más puntualmente sobre el programa nuclear argentino, también a partir del 2010, sobre todo, asistimos a un incremento del interés en estos temas, sobre todo a partir de los trabajos de Diego Hurtado. Y acá tenemos también, esto a mí siempre me pareció muy interesante, en el caso del programa nuclear argentino hay una confluencia
de muchas disciplinas que se interesan en este tema y que a mí me parece muy útil retomar. No solo la historia, sino también lo que serían los estudios de relaciones internacionales. Es el caso de Nevia Vera, que trabaja bastante esto. La antropología. A mí siempre, la verdad que la antropología aporta una mirada que yo creo que se complementa muy bien con las investigaciones históricas. Y bueno, y por supuesto la historia económica, que es lo que me compete, que creo que también es un ámbito interesante para empezar a pensar algunas de estas cuestiones. Y de lo cual, bueno, no abundan tampoco demasiados trabajos. Están algunos trabajos de Lugones, que es un investigador en Bariloche, y bueno, y de quien les habla. Bueno, entonces, a raíz de todo esto que les estoy comentando, un poco el objetivo, quédense tranquilo que no voy a leer todo esto, el objetivo de mi trabajo es un poco, bueno, digamos, en términos generales, es analizar la naturaleza de este proceso de retiro y retorno del Estado empresario a través del análisis de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en el año 94 se produce entonces el proyecto de reforma y privatización. La idea era que se privatizaran las centrales nucleares, ¿sí? Lo que pasa es que la Comisión Nacional de Energía Atómica, hasta el 94, realizaba un montón de actividades, más ligadas a lo que podría ser un organismo de ciencia y tecnología, como es el CONICET, el INTA, el INTI, pero también era un organismo que tenía la particularidad de haber, desde muy temprano, empezado a llevar a cabo actividades económicas, digamos, productivas, como si fuera una empresa pública. Entonces, en este sentido, se puede pensar a la CONEA como empresa pública, ¿sí? Más que quizás como una entidad, como podríamos pensar el CONICET, que ahí por ahí, bueno, podría pensarse también, pero digo, un poco más difícil. En el año 94 se propone la privatización de las centrales nucleares y esto motiva la división de la CONEA, ¿no? Por un lado, una entidad solamente destinada al desarrollo de ciencia y tecnología, que es lo que entre bambalinas Cavallo y equipo denominaban la CONEA residual, porque la idea era en algún momento liquidar esto también. El otro organismo era Nucleoeléctrica Argentina, que fue, digamos, la empresa que se creó para gestionar las centrales nucleares hasta que se vendan a alguna empresa privada, esto nunca sucedió, y una autoridad regulatoria, ¿no? Esto es, digamos, es el modus operandi bien clásico del modelo británico. Digo, acá no hay mucha novedad, esto, digamos, se constata cuando miramos otras empresas privatizadas. En ese sentido no hay demasiadas novedades. Pero lo interesante es que a partir de esta reforma, la CONEA, que digamos era un ente que se pensaba un poco en liquidación, va a quedar cercenada, no solo en términos de la asignación de recursos financieros, sino que además hasta ese momento la CONEA había sido el ámbito en el cual se pensaban las políticas nucleares. Digo, esto no salía del Ejecutivo, por ejemplo. La CONEA, al ser, digamos, una usina de pensamiento de gente sumamente especializada, imagínense que ningún presidente le iba a discutir a un ingeniero nuclear dónde poner una central nuclear. O sea, esto generó desde muy temprano una simetría de conocimiento que le permitió a la CONEA marcarle la cancha, ¿no?, al poder central. Y cuando miramos el programa nuclear y su historia, lo que vemos es que es la CONEA la que está diseñando los programas nucleares. Y el Ejecutivo simplemente acompaña, ¿no?, con mayor presupuesto o no, pero digo, en líneas generales, hasta el 94, había existido un consenso respecto de que este era un sector estratégico. A partir del intento de privatización, ese consenso desaparece, y esto a mí me parece muy interesante, porque es una institución que cae desde lo más alto, o sea, pasó a ser en el 82 el segundo, digamos, el programa con en el segundo puesto del PBI, digamos, creo que se llevaba el 2% del PBI, muchísimo, a ser un organismo, ¿no?, en disolución. Bueno, entonces a mí me interesa pensar en esos años cómo se van recortando esas capacidades estatales que la CONEA había ido acumulando desde su creación en el año 50, ¿no? El tema es que, bueno, en el 2005-2006 se produce el relanzamiento del programa nuclear. Y si bien ese relanzamiento, por supuesto, que implicó que hubieran mayores asignaciones del Tesoro, que hubiera
una nueva camada de ingenieros nucleares, digo, porque esto también fue algo que se cortó en los 90, cuando el sector fue sometido a la privatización, digamos, se perdió una gran cantidad de profesionales que podían estar en formación o que ya estaban formados y que emigraron, ¿sí? Digamos, ahora después lo voy a comentar, la CONEA perdió capacidades estatales, ¿sí? En esos años. Esto es muy claro. Entonces, cuando se relanza el programa nuclear, a mí me interesa, o por lo menos un poco mi intuición, es que esas capacidades estatales no se van a recuperar. También porque, bueno, son largos procesos, digo, esto no lo recuperas en 5 años, ¿no? Una generación de ingenieros perdida que te lleva 15 años de formación, más o menos. Entonces, a mí lo que me interesa mirar es qué pasa con la CONEA en esos años en términos de, bueno, de la evolución económica y presupuestaria, y cómo se distribuye, ¿no? Qué proyectos se priorizan, cómo se articuló con el programa nuclear. Acá un poco, a partir del 2005-2006, la estrella pasó a ser Nucleoeléctrica Argentina. Y esto también tenía que ver con una cuestión política, porque al frente de Nucleoeléctrica se lo designa a Antúnez, que era un tipo que además tenía un vínculo muy directo con Debido, hubo ahí una puja entre entidades a ver quién, digamos, se llevaba la tajada de ser el que, digamos, diseñe los programas nucleares, y en este contexto ese lugar lo empieza a ocupar Nucleoeléctrica Argentina, lo cual deja a CONEA bastante relegada, ¿no? Entonces, bueno, esto también plantea, y se ve muchísimo, porque bueno, hay una particularidad acá, que es que los científicos de CONEA escriben mucho sobre su propia historia institucional. Y lo que uno ve cuando lee eso es que hay, a partir del 2006, como un desasosiego, ¿no? De, bueno, ¿cuál es la identidad institucional ahora que ya no cumplimos este rol relevante en el diseño del programa nuclear? Bueno, entonces a mí lo que me interesa mirar es ese proceso, es ver qué pasó en esos años y si efectivamente esas capacidades estatales, tal y como las entiende Bertrandú, que digamos, se componen de no solamente de recursos financieros o de recursos materiales, sino también de recursos humanos, de capacidades en términos de desarrollos científicos y tecnológicos y demás. Si se recomponen, si no lo hacen, de qué forma, ¿no? ¿Cómo jugó acá también el poder central en redefinir esas capacidades estatales? ¿Qué lugar se le dio efectivamente a la CONEA para recuperar algo de esto? Y acá también vuelvo a retomar un marco teórico que yo ya había usado, que es el de la autonomía enraizada. Y acá hay algo que dice Scott Paul, que es, la autonomía puede aparecer y desaparecer. O sea, no es un rasgo permanente. Entonces a mí eso me interesa ver, bueno, ¿qué pasa cuando esa autonomía desaparece? ¿No? ¿Y qué pasa cuando vuelve a aparecer? ¿Cómo vuelve a aparecer? Y bueno, y por supuesto, un concepto amplio de empresa pública, tal y como lo han delineado Claudio Bellini y Marcelo Russo. Bueno, entonces, mis hipótesis tentativas, iniciales, esto también tiene mucho de mi propia intuición después de haber analizado otros aspectos, ¿no?, del programa nuclear. Son hipótesis iniciales, tentativas, ¿no? Bueno, que estas capacidades estatales fueron recortadas a causa de principalmente la reducción de las asignaciones del Tesoro, porque para quienes hacen ciencia y tecnología, y esto lo sabemos muy bien, ¿no?, cuando no hay presupuesto, esto, digamos, es como muy claro, porque, por ejemplo, la CONEA durante 6, 7 años no hubo becarios, ¿no? No hubo plata para becarios, no hubo una reposición del capital intelectual. Además, como quedó separada de las centrales nucleares, que pasaron a ser manejadas por Nucleoeléctrica Argentina, esto también le quitó recursos, porque antes la CONEA también se financiaba con la venta de energía, ¿sí? Esto también desaparece. Y por otra parte, ya desde la legislación va a quedar relegada al ámbito de investigación y desarrollo, pero digamos con recursos que dependían, ¿no?, de la buena voluntad del Poder Ejecutivo. Y cuando llegó el momento del relanzamiento del programa nuclear, bueno, acá mi hipótesis es que no fue capaz de reconstituir esa autonomía o ese liderazgo en el sector. En primer lugar, porque no pudo articular un consenso político similar al que había existido antes, ¿no? Y acá me parece que habría que mirar muchos elementos, pero bueno, esto tiene que ver no solo con quienes dirigieron a la CONEA, sino también me parece que tiene que ver con un cambio de época, ¿no?, que por supuesto excede
que también toca a lo global. Y esto, digamos, terminó dejando a la CONEA en un lugar muy subsidiario. Cuando vemos el relanzamiento del plan nuclear, no hay demasiado espacio para la CONEA, más que ser el apoyo, quizás, en términos de contratación de personal de lo que después fue Nucleoeléctrica Argentina, ¿sí? Bueno, estas serían las hipótesis iniciales, por supuesto, y espero que vayan a cambiar, ¿no?, a lo largo de la investigación. Y por último, bueno, ¿de qué fuentes se va a nutrir esta investigación? Memorias y balances energéticos. Algo muy importante de la CONEA, por lo menos para los historiadores, es que no solamente ha emitido memorias desde el 50 en adelante, lo cual es oro en polvo, aparte fueron muy puntillosos en el manejo de la información, sino que además, como les comentaba antes, sus miembros dejaron muchísima producción intelectual. Entonces esto también nos permite ver cuáles eran los debates al interior de la institución, ¿no? Por otro lado, tenemos los informes de la Organización Internacional de Energía Atómica, ¿no?, IAEA por sus siglas en inglés. Artículos periodísticos. Acá también hay otro elemento muy importante, que es que la CONEA tiene una hemeroteca que fue armando el departamento de prensa desde la década del 50, donde muy minuciosamente, en tomos, fueron recolectando de diarios nacionales e internacionales todas las notas que salían y que tenían que ver con la energía nuclear. Esos tomos están tirados en un cuartito, en un recoveco de la CONEA, ahí en sede central. Algunos ya están muy deteriorados. Yo pude acceder porque conozco gente, porque esto no está abierto a la consulta, pero bueno, imagínense que esto se pierda es terrible, porque realmente es aparte es un laburo artesanal, en el sentido de que están recortaditos todos los artículos, ¿no?, de diarios internacionales, franceses, digo, hay ahí una muestra enorme, ¿no? Bueno, revistas especializadas, entrevistas, yo muchas fui haciendo. Acá el problema es que gran parte de quienes tomaron la posta en esos años están lamentablemente empezando a morir. Entonces, hay que apurarse. Y muchos también, la realidad es que no quieren hablar, sobre todo porque ahora, nuevamente, otra vez, Nucleoeléctrica Argentina fue sometida a privatización, otra vez. O se vendió, y dudo mucho que se vendan las centrales nucleares. Pero bueno, esto también, ¿no?, genera una suerte de resquemor y bueno, que quizás habilita que no sea quizás el mejor momento para salir a entrevistar gente. Pero bueno. Y por último, el presupuesto desagregado de la CONEA lo encontramos en las memorias, pero también en realidad lo que en su momento fue la Oficina de Presupuesto. Yo no sé qué nombre tiene ahora, si lo cambiaron. Pero en su momento INDEC recopilaba algo de esto y la Contaduría General de la Nación también. Bueno, esta es un poco la idea, ¿no? Espero no haberme excedido mucho en el tiempo. Comentarios, críticas, visiones alternativas, todo es bienvenido. Muchas gracias. Elena. Ay, ahí está. Sí, está que me había desaparecido el... Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber asistido al taller de hoy. La verdad que se valora mucho la presencia de todos, sobre todo en esta altura del año que es complicada para todos. Gracias al Instituto Ravignani por ofrecer este espacio y al PESA también por ofrecernos el espacio para compartir los avances de nuestra investigación. Bueno, el tema de mi investigación es el control de cambios durante el primer peronismo, 1946-1955. Lo que voy a presentar es algunas conclusiones provisorias de la tesis doctoral que acabo de presentar. El control de cambios se titula así: el control de cambios, implementación e incidencia al control de cambios sobre la industria textil, metalúrgica y frigorífica, 1946-1955.
La idea es analizar 3 ramas industriales, 2 ramas industriales orientadas al mercado interno, como la textil y metalúrgica, que a la vez presentan distintos grados de sustitución de importaciones, y por otro lado, otra industria orientada más bien al mercado externo, ¿no? La idea es analizar, bueno, la incidencia del control de cambios y su potencial o no como herramienta de política económica para propiciar perdón, no estoy acostumbrada a los flashes, para propiciar la integración vertical de la industria o el fomento de exportaciones no tradicionales, industriales con mayor valor agregado, por ejemplo, pero también ver esta implementación del control de cambios como una herramienta de transferencia intersectorial de recursos estratégicos, más en economías afectadas por recurrente, digamos, insuficiencia en la disponibilidad de divisas, ¿no? En ese sentido, por eso me interesaba analizar el control de cambios no aisladamente, sino su impacto sobre 3 ramas industriales. En este sentido, también debo aclarar que el análisis del control de cambio y suplementación se limitan a analizar un subcomponente dentro de la cuenta corriente del balance de pagos, que es la balanza comercial. Más que nada, analizo el control de cambios y su incidencia sobre importaciones y exportaciones en lo referente a estas 3 ramas industriales. Bueno, ¿por qué estudiar el control de cambios? Bueno, es una verdad de perogrullo decir que, bueno, a nosotros como historiadores nos interpela nuestro presente. Vamos al pasado a preguntar interrogantes que surgen en nuestro contexto histórico, ¿no? Y hoy en día el control de cambios sigue siendo motivo de discusión, de controversia, de debate en la agenda pública, en la agenda mediática, todos los días. Sobre todo a partir de esta vinculación muy estrecha entre control y cambios y restricción externa. ¿Qué es el control de cambios? Bueno, en una economía, hablando muy llanamente, en una economía donde son más las divisas que egresan que las que ingresan en su economía, el control de cambios supone una serie de normativas y regulaciones y restricciones al acceso de divisas en el mercado cambiario, sumado a también un sistema de tipos de cambios múltiples, es decir, cotizaciones diferenciales en función de las prioridades de la política económica, que se supone, por lo menos así lo alegaban las autoridades en el momento estudiado, desalentaría la importación de bienes suntuarios, ¿sí?, priorizando la asignación de las pocas divisas disponibles para la importación de insumos, maquinarias, equipos clave para mantener la ocupación y la actividad industrial. Hoy en día, como dijo Claudio, esa crisis recurrente de balanza de pagos hoy en día recibe el nombre de restricción externa. Es que la actividad económica argentina se ve condicionada por una cíclica, digamos, insuficiencia en la disponibilidad de divisas. En otras palabras, la economía argentina necesita más divisas de la que genera por sí mismas. Y en este punto es que nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el rol del control de cambios, ¿no?, en todo esto, ¿no? Para algunos el control de cambios es la causa de la restricción externa, sobre todo porque desalienta el ingreso de inversiones, ¿no? La cuenta financiera capital, control de cambios desalentaría el ingreso de nuevos fondos, ¿no?, de capitales, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, recientemente una declaración de candidatos a ocupar la primera magistratura justamente mantenía, ¿no?, que el control de cambios es como poner una piedra en una puerta giratoria, nadie sale pero nadie entra, ¿no? Bueno, otra parte de la bibliografía dirá que más que la causa de la restricción externa, el control de cambios contribuye es su consecuencia, ¿no? Y el control de cambios podría contribuir de distintas maneras, bueno, a equilibrar el desequilibrio en el balance de pagos, a evitar una devaluación general de la moneda que hiciera más oneroso el pago de la deuda externa, ¿sí?, o bien a priorizar una asignación de divisas en función de las prioridades de la política económica del gobierno de turno, ¿no? Ahora bien, encontramos ahora también en la actualidad que esas acepciones o concepciones sobre el control de cambios, ¿sí?, varían en un mismo actor. Hay un conjunto de actores cuya apreciación, cuya acepción del control de cambios varía en una cuestión de pocos meses. Mediáticamente predomina una connotación negativa del control de cambios y conocemos al control de cambios más por su nombre técnico, ¿sí?, por su denominación mediática, que es el cepo al dólar, ¿no? Pero cuando vamos a la historia vemos que ha sido una política de
un instrumento o herramienta de política económica utilizada de manera intermitente y recurrente a lo largo de las décadas, ¿no? Su primera implementación data de la década de 1930, pero digamos que a lo largo del siglo XX y siglo XXI ha sido más la norma que la excepción, ¿no? Recurrir a la implementación del control de cambios, pese a que la connotación está negativa, ¿no? Del control de cambios como cepo al dólar o cepo a las divisas, supone, digamos, que el control de cambios es una herramienta transitoria de emergencia o hasta una patología de una economía que funciona mal, ¿no? Y subyaciendo a esa concepción, ¿no? Una preferencia porque la adjudicación de divisas se mantenga en manos exclusivamente del mercado en función de la oferta y la demanda, ¿no? Bueno, el porqué del control de cambios claramente es claro, ¿no? No hay la suficiente cantidad de divisas para satisfacer toda la demanda de los particulares en ese mercado cambiario, ¿no? La gran controversia es explicar, bueno, el para qué, control de cambios para qué, ¿no? Y ahí, bueno, en general no suele haber consenso, ¿no? Incluso hoy en día también tenemos esas acepciones que van variando en una cuestión de pocos meses. Por ejemplo, que lidera actualmente el Poder Ejecutivo Nacional ha afirmado, ¿no? Ante empresarios, perdón, antes de ejercer, digamos, su cargo, ha afirmado, por ejemplo, que el precio del dólar es el de mercado y no el de un trasnochado detrás de un escritorio, mientras que recientemente ¿sí? ha afirmado ante empresarios que es falso que no se pueda crecer con cepo. También el ministro de Economía, Luis Caputo, ha afirmado en el último coloquio de idea ante empresarios que sí se puede crecer con cepo y ha citado como referencia los ejemplos de Chile, Corea del Sur y China. Y es muy interesante esto y celebro la apelación a la historia para ir a ver de qué manera se implementó el control de cambios. Habría que ir a casos con estructuras económicas, actores socioeconómicos un poco más acordes a lo que es la estructura y la historia argentina, pero celebro esa motivación de ir a la historia para ver de qué manera se implementó de manera concreta el control de cambio, de modo tal de ver sus aciertos y sus limitaciones a la hora de implementarse como política económica estratégica, una entre otras tantas, claramente. Bien. ¿Por qué estudiar el control de cambios de una perspectiva histórica? Bueno, justamente esto, ¿no? Para desnaturalizar la concepción actual dominante del cepo al dólar. ¿Podría ser una política, una herramienta de política económica más junto con otras? Habría que analizar justamente el potencial del control de cambios en relación también a otras políticas económicas, a otras herramientas o instrumentos de política económica, como es la política fiscal, la impositiva, la crediticia, la arancelaria. No aislada, no es buena ni mala en sí misma, ¿no? Siempre hay que pensarla en el contexto histórico y sobre todo dentro del conjunto de otras herramientas de política económica en el cual se implementa, ¿no? También la perspectiva histórica nos ayuda justamente a dar cuenta de que la implementación de este instrumento de política económica ha sido más la norma que la excepción. Y hay una serie de continuidades y rupturas entre el pasado y presente. Muchas veces cuando indagamos las fuentes del primer peronismo, parecería ser que estamos en la lógica de la Argentina del eterno retorno, de que nada ha cambiado entre esa Argentina de la década del 40 y del 50 con la actual. Pero no obstante debemos ¿sí? hacernos de varias precauciones metodológicas para no caer en interpretaciones anacrónicas, ¿sí? Sobre todo concepciones tampoco teleológicas que nieguen lo contingente, ver la dinámica concreta de los actores socioeconómicos y el contexto histórico en el que opera este control de cambios, ¿no? ¿Por qué yo elijo el primer peronismo para analizar el control de cambios? Porque justamente a fines de los años 40 es cuando se da la primera manifestación de esta dinámica del stop and go en la economía argentina, ¿sí? Esta primera crisis recurrente de la balanza de pagos por insuficiencia de divisas en un contexto de un sector agropecuario estancado y una industrialización en crecimiento que demandaba divisas para asegurar la importación de insumos, equipos, bienes de capital a medida que se profundizaba el proceso de industrialización sustitutivo de importaciones. Es por eso que voy al primer peronismo para analizar ¿sí? La implementación concreta del control de cambios. ¿Cómo se implementó concretamente el control de cambios durante el primer peronismo? Bueno, a partir de distintos mecanismos, de instrumentos para la administración del comercio exterior. En principio, permisos previos de cambio. Cada importador debía solicitar al Banco Central permiso previo de cambio, ¿sí? Y la autorización para la asignación de divisas. Tipos de cambios diferenciales, también tipos de cambios múltiples en función del grado de industrialización y del país y del bien a comercializar. Un sistema de cuotas o cupos para la importación y exportación en función del grado del abastecimiento del mercado interno, también certificados de necesidad y régimen de estudio previo en cada caso,
Y por último, también acuerdos comerciales bilaterales bajo principios de compensación, ¿no? Siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? La particularidad del contexto histórico de la segunda posguerra, ¿sí? Acuerdos comerciales bilaterales, ¿sí? Bajo principios de compensación, donde lo que se intercambia es más bien poder de compra, ¿sí? En un contexto de monedas inconvertibles, ¿no? Pese a las premisas de los acuerdos de Bretton Woods del año de 1944, de volver a un orden económico internacional basado en la convertibilidad de las monedas o en el retorno del comercio multilateral, lo que tenemos es que hasta fin de la década del 50 hay un contexto histórico de la inmediata segunda posguerra que condiciona el margen de lo posible, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta a la hora de analizar el control de cambios durante el primer peronismo entre el 46 y el 55. El marco teórico en parte es compartido con el marco teórico presentado por Milagros Rodríguez. Acá justamente apelamos a toda esta corriente del neoinstitucionalismo sociológico que invita a pensar el Estado desde una lógica relacional, ¿sí? O sea, no atomizar el Estado en una multiplicidad de instituciones, ni tampoco verlo como un mero reflejo de intereses de clases, sino ver la interacción entre distintos actores económicos privados y sector públicos, concretamente encarnados en la burocracia estatal, ¿sí? La idea justamente de toda esta corriente surgida hacia mediados de los 80 tiene que ver con, digamos, traer al Estado de vuelta luego del retroceso del Estado durante la experiencia del thatcherismo y bueno, en Gran Bretaña y Reagan en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la idea de estos aportes de Escopol o de Peter Evans, por ejemplo, es digamos, volver a atribuir al Estado un rol central en la promoción del desarrollo, particularmente justamente en economías recientemente industrializadas o en vías de industrializarse, ¿no? O sea, poner el foco en la implementación de las políticas públicas desde una lógica relacional y a partir también de una perspectiva metodológica, ¿no? que apela a un enfoque comparativo e histórico. A la vez también, ¿sí? Retomé los aportes del Imblon y todo lo que es la llamada escuela de la public policy, de la política pública, justamente para dar cuenta de esto, ¿no? La política pública como un proceso decisional complejo a partir de las interacciones múltiples, o sea, en donde participan una variedad de actores, ¿no? Gobierno, burocracia estatal, empresarios, académicos, partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación, etc. Porque justamente para dar cuenta de la complejidad y salirnos de esa secuencia lógica, ¿sí? De formulación, enunciación, implementación de la política pública, ¿no? Me interesa más bien la interacción al momento de la implementación, porque justamente de esa manera logramos explicar cómo muchas veces esos objetivos enunciados en primer lugar por la agenda pública finalmente no se traducen en resultados observables, ¿no? Y eso excede las capacidades y competencias estatales, que lejos estás de ser un Estado racional burocrático acorde al tipo ideal weberiano, ¿no? Y hay que verlo justamente eso, ¿no? Funcionando dentro de sus limitaciones con otros actores e interactuando, ¿no? Por eso es que yo trato de analizar eso a partir de analizar la incidencia del control de cambios en relación a los actores representativos de las ramas industriales elegidas, que son la textil, la metalúrgica y la frigorífica, ¿sí? Asimismo, otra de las limitaciones que tiene mi objeto de estudio, que yo no puedo medir cuantitativamente la incidencia del control de cambios sobre estas ramas industriales, porque no opera de manera aislada el control de cambios, sino en conjunto con otras políticas económicas. Lo que sí puedo ver, en todo caso, es en términos cualitativos, ver justamente las distintas modalidades de intervención estatal, lo que es la regulación del mercado cambiario, las restricciones al acceso al mercado cambiario, sus alianzas y conflictos con otros actores y los distintos grados de autonomía, subordinación entre actores y el Estado. Eso sí lo puedo ver. Lo cuantitativo es más difícil, porque yo no puedo implementar una relación directa entre, no sé, la asignación de un tipo de cambio preferencial para la exportación de un bien no tradicional y el aumento de exportaciones. Es mucho más complejo, ¿no? Por eso es que aclaro esta cuestión. Bueno, las fuentes rápidamente, ¿no? Vi fuentes, tanto documentación oficial, las fuentes estelares son justamente las circulares cambiarias del Banco Central de la República Argentina y las memorias del Banco Central por ser el actor, digamos, ejecutor de la política del control de cambios durante el primer peronismo, pero también otro tipo de fuentes, ¿sí? Como por ejemplo las actas del Grupo Económico, me permitieron ver las diferencias al interior del equipo económico, ¿no? Estas distintas acepciones que había entre los distintos funcionarios al interior de un gobierno, donde, por ejemplo, se ven las diferencias entre un
Alfredo Gómez Morales y un Antonio Cafiero en relación a la necesidad de devaluar o no hacia 1952 para superar, ¿sí?, la crisis o estrangulamiento del balance de pagos, ¿no? Es muy interesante esto porque son justamente documentaciones de circulación interministerial y no son públicas. Entonces ahí se ve la cocina de la elaboración de la política cambiaria, muy interesante, ¿sí?, para contrastar con otro tipo de documentación. Bueno, a la hora de analizar las distintas ramas industriales, sobre todo apelé a las publicaciones oficiales de las distintas cámaras que me permitieron conocer, bueno, los puntos de vista, los principales reclamos de los empresarios frente a la política de control de cambios, y otras documentaciones extranjeras, oficiales, pero de organismos extranjeros, como por ejemplo, bueno, el journal de la Cámara Británica de Comercio en la Argentina, entre otros. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones provisorias de la investigación? Como para avanzar, como para puntuar algunas de esas conclusiones. A ver, cuando uno analiza la implementación del control de cambios durante el primer peronismo, ve una triple orientación del control de cambios y cómo eso va variando a lo largo del tiempo. No es homogénea ni constante a lo largo de los 10 años de gestión del primer peronismo, ¿no? En un primer momento, 46 y 48, predomina esta idea del control de cambios con la finalidad de mantener la actividad y ocupación industrial, ¿no? Ante el inminente final de la Segunda Guerra Mundial y la reanudación del comercio exterior, esa es la prioridad de la política cambiaria. A fines del año 1948, en un contexto de deterioro de los términos de intercambio, ya la finalidad del control de cambios pasa a ser más bien un equilibrio de la balanza de pagos, ¿no? Pasa a tener una función más bien de administrador de divisas en un contexto de deterioro de los términos del intercambio. Pero sí vemos, ¿sí?, una función novedosa entre el año 1952 y 1955, cuando, analizando la implementación concreta del control de cambio, vemos que se asigna al control de cambios la potencialidad de incidir en la diversificación de la canasta exportadora, es decir, alentar a través de la asignación de tipos de cambio preferenciales o cotizaciones en el mercado libre, ¿sí?, exportaciones con mayor valor agregado, exportaciones no tradicionales, exportaciones industriales, alentar también el comercio con otros países, sobre todo perteneciente al área de las divisas libres, ¿sí? El mundo estaba dividido en monedas no convertibles y en monedas libres, como por ejemplo el dólar. Bueno, se utiliza justamente esta política cambiaria para alentar, por ejemplo, las exportaciones de productos como carnes enlatadas para ingresar en el mercado estadounidense y así alentar también el ingreso de divisas a la economía, sobre todo de dólares, que eran divisas libres, convertibles, ¿no? Entonces, también se ve la idea del control de cambios como ancla cambiaria, ¿no? Y esto también hay que decirlo, que también el control de cambios muchas veces se implementa para postergar, digamos, la implementación de una devaluación general de la moneda por su impacto sobre precios internos y su impacto sobre el poder de compra de los salarios reales, ¿no? Esto llevó a muchos actores de la época, ¿sí?, a criticar el control de cambios por propiciar un atraso cambiario, una apreciación de la moneda, que lo que hacía en definitiva era, por ejemplo, abaratar importaciones que ingresaban en la economía a partir de estos acuerdos comerciales bilaterales, porque tenemos que tener en claro esta restricción importante, que son los acuerdos comerciales bilaterales, alentaban el ingreso de importaciones que muchas veces eran bienes que producía la industria nacional, ¿sí?, pero que tenían que ingresar como condición para que la Argentina colocara sus bienes en mercados externos, ¿no? Entonces ahí también tenemos eso, ¿no? Esa contradicción entre los objetivos enunciados y digamos, la implementación concreta de esa política cambiaria, ¿no?, que es muy interesante a lo largo del periodo. Otras conclusiones así muy breve, ¿sí? ¿Qué tipo de medidas se dieron a partir de 1952 y 1953 que constituyen, creo yo, una ruptura? Porque esta es o sea, detrás, de fondo, ¿qué está? Yo trato de ponderar en qué medida también el primer peronismo supuso una continuidad o una ruptura en relación a los años precedentes. La política del control de cambios remite a la década de 1930 y el primer peronismo retoma una política digamos, un instrumento de política económica preexistente y lo reconfigura y lo proyecta con una finalidad diferente a la que concibieron sus progenitores, el grupo Prebisch-Pinedo en la década del 30, ¿no? ¿Y cuál es ese cambio? Y, por ejemplo, ¿sí?, entre el 52 y el 55 vemos la implementación de lo que hoy en día se llama el dólar blend, ¿no? La idea de, bueno, no voy a devaluar, pero sí voy a
permitir que exportadores liquiden a tipos de cambios diferenciales, un 50% al tipo de cambio preferencial y otro 50% al tipo de cambio del mercado libre, por ejemplo, ¿no? O directamente el 100% de las divisas liquidadas en el mercado libre, ¿sí? Entonces ahí vemos una política de control de cambios tratando de alentar la exportación de bienes no tradicionales, ¿no? Pero incluso va más allá, porque al fin, también en el segundo gobierno de Perón lo que vemos también es la idea de alentar una mayor eficiencia en los procesos productivos al pretender asignar tipos de cambios preferenciales para las exportaciones de bienes que demostraran cierta eficiencia. Y ahí es muy interesante ver la interacción con los empresarios, porque los empresarios de la rama textil y metalúrgica aquí se paran frente al Estado y le dicen, no, pero es muy engorroso establecer criterios de eficiencia homogéneos para ramas industriales tan heterogéneas. Por ende, ahí vemos esa interacción entre burocracia estatal y empresarios muy interesante, y una de las grandes limitaciones, ¿no?, de la implementación de la política de control de cambios fue no condicionar justamente la actualización de las concesiones cambiarias a desempeños de eficiencia o selección estratégica, ¿no?, de las exportaciones, alentar por vía cambiaria, ¿no? Otra de las novedades que hemos visto también en este periodo 52-55 es una mayor apelación estatal a la participación más activa de la CGE, de empresarios en la elaboración de disposiciones cambiarias, ¿no?, canales institucionales de mayor diálogo a la hora de pensar la política cambiaria. Otra también es la inclusión de cooperativas en la asignación y distribución de divisas, sin la presencia de intermediarios, y bueno, entre otras más. Una de las limitaciones, y con esto termino un poco el tema de los alcances y los límites de la política de control de cambios durante el primer peronismo, otra de las limitaciones tiene que ver con la complejidad de implementar un criterio uniforme del control de cambios dada la heterogeneidad productiva al interior de cada rama, y sobre todo muchas críticas desde el empresariado en torno a que la implementación del control de cambios fomentaba un proteccionismo al revés, es decir, propiciaba muchas veces la importación de bienes finales, pero frenaba, restringía el acceso a divisas para importar insumos necesarios para la producción. Y eso también es complejo y da cuenta, sí, también de las deficientes competencias muchas veces también de la burocracia estatal a la hora de determinar una política sí, tan compleja como es la política cambiaria. Bueno, eso entre otras conclusiones, si avanzamos, posibles líneas de investigación futuras, ¿sí? Nada, yo acá recientemente acabo de entregar la tesis doctoral, necesito, como todos saben, descansar un poco de mi hija de papel y de mi hija humana, que también con milagro estamos afrontando la maternidad este año. Tampoco el futuro es muy promisorio, uno se va llenando de horas de docencia y después cada vez es más difícil, ¿no?, dejar las horas de docencia para volver a volcarse a la investigación, pero ¿dónde podemos seguir profundizando estos temas? Bueno, una vía es incorporar nuevas ramas industriales para analizar el impacto del control de cambios sobre otros sectores productivos. Otro es, por ejemplo, el análisis del control de cambios hacia adelante, ¿no? Seguir con esta idea de, el control de cambios no es algo patológico, sino que fue más normal que excepcional. Veamos, por ejemplo, la implementación concreta del control de cambios durante el gobierno de Ilia, porque, por ejemplo, distintos gobiernos de distinto tinte partidario implementaron este instrumento de política económica. Bueno, a ver de qué manera lo implementaron, si hay coincidencias, hay novedades. Bueno, eso sería interesante ver siempre en su contexto histórico, en el contexto histórico específico y en el marco de las otras políticas económicas, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, análisis de otros aspectos de la política económica peronista de una perspectiva relacional. Si ahí, no sé, podría meterme, por ejemplo, lo que es concretamente más la relación entre Estado peronista y empresarios. Incorporar también el análisis de otros componentes del balance de pago, movimiento de fondos en concepto de servicios, cuenta capital y financiera, que esto tangencialmente ya está abordado en la tesis, porque yo me vi todas las circulares cambiarias y incluí en la tesis doctoral también qué pasa con servicios, qué pasa con turismo, qué pasa con la cuenta capital y financiera. Podríamos hacer un objeto de estudio en sí mismo de esto, pero bueno, no sé. Y otra es reducir o ampliar la escala de análisis, ¿no? Me faltó reducir la escala de análisis y ir a una microhistoria, algo de política económica del peronismo a nivel Ciudad de Buenos Aires, que no sé si los nuevos estudios de primer peronismo van en sintonía con eso, ¿no?, de esa microhistoria, fragmentación de la gran escala. Yo creo que
la historia económica puede renovarse notablemente a partir de los nuevos interrogantes que están surgiendo en la historia política, cultural y social del peronismo. Creo que en ese sentido la historia económica queda un poquito más rezagada en la generación de preguntas más innovadoras para volver a las fuentes desde otra perspectiva, ¿no? En ese sentido me parece que tenemos que fomentar un diálogo con los últimos avances en historia cultural, política y social del primer peronismo. Y también, bueno, se podría ampliar la escala de análisis al, por ejemplo, pretender hacer un análisis de tipo comparativo entre lo que fue la implementación del control de cambios o restricciones al comercio exterior en Argentina y Brasil en un mismo contexto histórico, ¿no? 40, 50, etc. Pero bueno, son muchas salidas y apelo a ustedes para que más o menos me orienten hacia dónde creen que uno podría salir disparando. No las críticas a la tesis porque ya está entregada, ya no las puedo cambiar y no quiero torturarme, pero si me pueden justamente orientar para ver a dónde podemos seguir indagando, se los agradecería mucho. Así que bueno, acá terminé, me callé. Muchas gracias.